Sea bendito y alabado el santísimo sacramento del altar y la purísima e inmaculada concepción de la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, concebida en gracia sin mácula de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Del pecado mortal, su gravedad. Amadísimos hermanos en Jesucristo, Dios nuestro Señor es el Criador universal de cuanto existe. Él mismo selló como propias todas cuantas cosas hay en el universo, a la manera que un fabricante vemos sella sus artefactos y que un propietario hierra o marca a todas las reses y caballos de su hacienda. El Señor Dios es dueño del cielo, de la tierra y de cuanto hay. Todos los hombres ricos, que se llaman señores, delante de Dios, no son más que unos mayordomos a quienes Dios ha confiado lo que poseen, para que hagan un buen uso de ello. Pero el verdadero Señor es solo Dios, que confía las cosas que existen, y que Él mismo y por sí mismo crió y conserva, a quien quiere y como quiere, y las quita cuando le place, como verdadero dueño que puede disponer de todo. Sobre todas estas cosas, Dios ha colocado al hombre, pues todas ellas están puestas bajo los pies del hombre. Y en el hombre ha fabricado Dios su casa y su templo, a la manera que vemos que un propietario levanta allá en su hacienda una casa de recreo y un oratorio o capilla. Tiene pues en el hombre su casa de recreo, y sus delicias son habitar en esa casa. En el mismo hombre tiene su templo, como lo asegura San Pablo en diferentes lugares de sus cartas. Porque vosotros sois templo del Dios vivo. En ese templo ha colocado Dios su misma imagen, que es nuestra alma, para que nos recordemos siempre de Él. Y en el alma del justo existe por gracia de un modo particular. En ese templo ha levantado su altar, para que se le queme y ofrezca el timiama del amor. Y para mayor mérito del hombre, y a fin de que le dé pruebas de su fidelidad, lo ha dejado libre, y le dice: ponme como un sello sobre tu corazón, y para tantear su cariño le dice: Hijo, dame tu corazón. Ya veis, amadísimos hermanos, el cariño, amor y ternura de Dios para con el hombre. Pero ¿cómo se ha portado el hombre? ¿Cómo ha correspondido a tanto amor y cariño? ¿Sabéis cómo? Consumando la maldad grande que preveía Jesucristo, que con lágrimas y gemidos estaba anunciando a sus amados discípulos con estas palabras: cuando viereis la abominación de la desolación, que ha sido predicha por el profeta Daniel, establecida en el lugar santo, el que lee, entienda. Esta abominación de la desolación no es otra cosa que el pecado mortal en un cristiano, que es propiamente su templo y lugar santo que él mismo ha criado para sí, que ha santificado por la gracia del bautismo y en el que desea hacer su mansión, como nos lo asegura el mismo Jesucristo por estas palabras: cualquiera que me ame, observará mi doctrina, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos mansión dentro de él, como un amante esposo con su esposa. Pero ¿qué ha hecho el cristiano pecando? ¡Ay de mí! No me atrevo a decirlo, pero tampoco puedo callarlo. Cielos, tierra, oíd mi voz. Criaturas todas, estad atentas, que voy a decir la gran maldad que ha cometido el hombre. Ha pecado. Y el pecado es el mayor de los crímenes, es el mayor de los males, es el único mal verdaderamente tal. Ha pecado, y con el pecado ha ofendido a su Dios, que es la misma bondad y hermosura infinita. Ha ofendido a su Dios, que es su Padre, que le ha dado el ser que tiene, y le conserva la salud y vida que disfruta. Ha ofendido a Dios, que es su esposo, y ha tenido el atrevimiento de cometer un adulterio espiritual, faltándole a la fidelidad que por tantos títulos le debía. Ha ofendido a Dios, que es Señor de su alma, cuerpo y corazón, y pecando ha cometido la mayor traición, entregando las llaves de este castillo al enemigo malo, y éste ha tomado posesión, echando fuera la gracia de Jesucristo, sus méritos y virtudes. Ha ofendido a Dios, y pecando ha cometido la mayor infidelidad apostatando, pasando del bando de Jesucristo al partido del enemigo. No me detendré, amadísimos hermanos, en apuntar una por una las maldades que comete el pecador.
Basta que diga con Guillermo Parisiense que un solo pecado mortal reúne espiritualmente en sí todas las deformidades y monstruosidades de maldad que se han cometido y se pueden cometer sobre la tierra. Y no seguiré explicando todas estas maldades. Solo me concretaré a haceros ver que el pecador ofende a Dios, a Jesucristo y a María Santísima. He aquí las 3 reflexiones que quisiera tuvieseis siempre presentes. Y a buen seguro que con ellas no se pecaría tan fácilmente, ni se bebería la iniquidad como el agua. Para poderme explicar, necesito de los auxilios de la divina gracia, y por esto acudiremos a María Santísima, que es madre de ella. María fue concebida sin pecado, y vivió siempre exenta de toda mancha. Por lo tanto, ella nos alcanzará del Señor los auxilios que necesitamos para salir del pecado, si hemos incurrido en tan gran mal, y preservarnos del pecado, si todavía no hemos caído en él. Para ambas cosas sirve muy mucho el conocer la gravedad del pecado, que será lo que os explicaré asistiéndome la gracia de que necesito, y que con todo fervor pediremos por la intercesión de María Santísima, saludándola con el ángel. En todos los días de tu vida acuérdate de Dios, y guárdate bien de consentir jamás en el pecado. Tobías 4:6. He aquí, amadísimos hermanos en Jesucristo, las palabras con que el buen padre de familias, llamado Tobías, adoctrinaba y enseñaba a su querido hijo. Ojalá que todos los padres y madres de familias le imitasen y enseñaran esa doctrina a sus hijitos, que todos serían muy buenos. Observad bien lo que decía aquel modelo de los padres. Hijo mío, acuérdate siempre de Dios. De día y de noche piensa que Dios te está mirando. Y delante de tan gran Señor, guárdate de consentir en el pecado, porque el que peca se declara atrevidamente desobediente a Dios, y enemigo de este mismo Dios que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así lo practicaba la Reina Blanca, madre de San Luis, rey de Francia. Decíale: «Ay, hijo de mi corazón, y cuánto te quiero, solo Dios sabe cuánto te quiero, y sin embargo más quisiera verte muerto en mis brazos que no caído en un pecado mortal». Así fue como se conservó Luis, sin cometer pecado en toda su vida. Así fue como llegó a ser santo. Ojalá que vosotros, padres y madres, instruyerais a vuestros hijos e hijas desde muy pequeños, y les imprimierais estas saludables máximas. No dudo serían ellos como San Luis. Pero si vuestros padres no os enseñan, hijos míos, venid a mí, os diré con el real profeta que yo os enseñaré el temor del Señor. Venid, jóvenes, venid, ancianos, venid, hombres, venid, mujeres, venid todos, y os enseñaré el horror que habéis de tener al pecado y el temor que habéis de tener a Dios, a quien se ofende con el pecado. Pecado es hacer, decir o pensar alguna cosa contra la ley de Dios, dice San Agustín. Según Santo Tomás, es aquel pensamiento, palabra u obra que se aparta del debido fin contra la regla de la naturaleza, de la razón o de la ley eterna. Así como se dice que el pintor ha cometido un pecado de arte porque el retrato que ha pintado no es conforme al original, ni ha guardado las leyes del arte, así también decimos que comete pecado en lo moral aquel hombre que en sus acciones no se conforma con Jesucristo, que es su original. Por esto se le llama al hombre cristiano, que significa imitador de Cristo. Por eso también el Eterno Padre nos lo dio por ejemplar y modelo que debemos copiar en nosotros mismos, por manera que en tanto nos salvaremos, en cuanto le estaremos conformes y parecidos. También tenemos leyes con que debemos regular todas nuestras acciones, leyes que se llaman ley eterna y ley de la razón, que no es otra cosa que una partición de aquella, y solo se distinguen en que la ley de la razón natural sirve solamente para medir y regular las cosas naturales que se alcanzan con la razón, pero la ley eterna sirve para regular las acciones humanas no solo en el orden natural, sino también en el orden sobrenatural y de fe, como dice Santo Tomás. Es cosa generalmente sabida que todo arte tiene sus reglas o leyes. Tampoco hay reino que no tenga su código de leyes para gobernarse, y en la observancia o abandono de las leyes estriba el orden o el desorden.
Dios, Ser Supremo, Criador universal de todas las cosas visibles e invisibles, ha dictado leyes a todas las cosas para su conservación y orden. A los planetas les ha dictado leyes de gravedad o atracción con que continúan su marcha por las órbitas que les marcó, conservándose en su equilibrio por las fuerzas centrípeta y centrífuga, y estas son observadas por los planetas con tal exactitud y puntualidad que sin temor de errar podemos asegurar cuándo hará el solsticio, cuándo el eclipse, y así de lo demás. Lo propio debemos decir del globo terráqueo y de cuantas cosas vemos en él. La luz tiene sus leyes, todos los fluidos tienen las suyas, la electricidad, el calórico. En una palabra, todas las cosas tienen sus leyes marcadas por el Criador, las que observan con la mayor puntualidad. El hombre tiene también su ley, y cabalmente es el único ser visible que la quebranta, el único que peca y ofende a Dios. ¡Oh, qué maldad tan grande comete! Los teólogos, para medir la gravedad del pecado, se valen de un compás, que digamos, poniendo una punta en el que ofende y otra punta en el ofendido. Y cuanto es más vil el que ofende y más noble el ofendido, se reputa más grave la ofensa, porque es mayor la distancia. Por ejemplo, si un esclavo da un bofetón a otro esclavo, mal es, pero como los dos son igualmente esclavos, no se hace caso. Pero si el esclavo da un igual bofetón a su amo, al capitán, a la reina o rey, entonces va subiendo de punto la gravedad de la misma acción, a proporción que es de mayor categoría la persona ofendida. ¿Qué diremos, pues, de la gravedad del pecado mortal, cuando con él se ofende a Dios, que es un ser infinito? Se debe decir que es de una malicia infinita, por razón del objeto infinito ofendido, que es el mismo Dios. Ven acá, pecador. ¿Sabes tú quién es Dios a quien has ofendido pecando? Es de tanta majestad que los serafines no se atreven a fijar la vista en su rostro, cubriendo sus ojos con sus alas. Es de tanta grandeza que las naciones en su comparación son como gotas de agua, el universo entero como un grano de arena, y todo el género humano como si no existiera. Es tan grande su poder que todo lo ha criado de la nada, y con tanta facilidad que bastó para ello una sola de sus palabras. Con la misma facilidad lo conserva todo, sin depender de nada ni de nadie. Fija la vista en la vasta mar y la verás rodeada de frágil arena. ¿Qué sucede? Que apenas se presentan las agigantadas olas, hayan escrito en la misma arena por el dedo de Dios: de aquí no se pasa, y retrocediendo sorprendidas y espantadas, con el murmullo que hacen parecen reprenderse su atrevimiento. Ese Dios a quien ofendiste, oh pecador, es tan imponente que basta que dé una mirada a la tierra para hacerla estremecer de espanto. Mira a la tierra y la hace temblar. Es tan grande su santidad que a sus divinos ojos parecen manchados los justos y los santos mismos. Los cielos no son bastante limpios en su presencia, y aun en los ángeles halló pravidad. Este Dios a quien ofendiste, oh pecador, es tan justo que su justicia es como los montes. Es tan sabio que su sabiduría no tiene límites. Todo lo sabe, nada se le oculta. Todas las cosas están manifiestas y evidentes delante de sus ojos. Este Dios a quien ofendiste, oh pecador, es el Ser Supremo, es el primer ser, es el ser que existe por sí mismo. Es eterno Señor, que tiene su trono en el cielo, y la tierra es la peana de sus pies. Su palacio es la luz, y sus vestidos son la bondad y la gloria. Sus criados y soldados son millones de millones y centenares de millones de ángeles, tan hermosos, tan ágiles y tan valientes, que uno solo en una noche acabó con todo el ejército del blasfemo Sennacherib, que constaba de 185.000 soldados. ¿Y a este Dios has tenido tú la audacia, el atrevimiento de ofender? Pasmaos, cielos, ante esto. Pasmaos, cielos, a la vista de tan gran maldad y atrevimiento. ¿Qué hacéis, ángeles de Dios? ¿Por qué no ahogáis? ¿Por qué no quitáis la vida a ese pecador atrevido? ¿Por qué, amarrado de pies y manos, no le echáis a las tinieblas exteriores, a los infiernos? Ah,
No dudo que así lo haríais, si así os lo permitiera Dios. Pero este Señor es tan bueno, que en lugar de castigar al pecador, le espera para que haga penitencia y se convierta. Mas, oh pecador, dime quién eres tú para declararte enemigo de Dios, ¿para hacerle la guerra? ¿Qué? ¿No sabes que eres carne inmunda, carne flaca como el humo? ¿Puedes, por ventura, ignorar que tu corazón es tan inconstante y voluble como la hoja seca que sirve de juguete a los vientos? ¿Qué? ¿No sabes que tu vida es como un vapor que apenas formado se disipa en los aires? Ah, tú y los demás hombres sois, según el cuerpo, como aquellas ampollas que se levantan en un charco de aguas corrompidas cuando cae un chaparrón. Se forman aquellas ampollas sobre la faz del agua corrompida. Permanecen así no más que un instante, y luego vuelven a confundirse en la masa corrompida. ¿Qué eres, pues, oh hombre miserable? Eres tierra, y en tierra te has de convertir. ¿Qué eres, infeliz, sino polvo y ceniza? Y así te ensoberbeces. Y sin embargo, de ser tan miserable, has tenido la audacia y atrevimiento de levantarte contra el Señor de cielos y tierra y decirle con el mayor descaro: te has levantado contra el Señor del cielo y has dicho: no serviré. Vete en mal hora, no te quiero servir. ¿Qué haces, pecador? ¿Qué dices, desgraciado? No, tú no sabes lo que dices, ni lo que haces cuando pecas. Piensa bien que Dios, a quien tienes la desfachatez de ofender, es el gran legislador que me dice a mí, a ti, y a todos los hombres que ha habido, hay y habrá: yo soy vuestro Dios. Yo os he sacado de la nada, y os he dado la existencia que tenéis. En mi mano está el reduciros a vuestra antigua nada, o precipitaros en los infiernos. Yo puedo hacer todo lo que quiero en los cielos, en la tierra, en la mar, y en todo lugar, sin que nadie pueda pedirme cuenta y razón de lo que hago, en señal de mi soberanía, y porque así lo exige mi gloria y el bien vuestro, os intimo una ley que quiero que se cumpla so pena de eterna condenación en los suplicios de los infiernos. Esta es la ley: no tendréis otro Dios que yo. No blasfemaréis ni juraréis en vano. Santificaréis las fiestas. Honraréis a vuestros padres. No mataréis, ni haréis cosas torpes. No cogeréis lo ajeno, ni diréis mentiras, ni levantaréis falsos testimonios. No desearéis la mujer ajena, ni codiciaréis los bienes de vuestro prójimo. Yo os mando observar toda mi ley, que os viene declarada por medio de mi Iglesia, que es el órgano seguro de mi voluntad. Así ha hablado Dios. Y tú, pecador, ¿qué has hecho? ¡Ay! Has levantado contra él tu temeraria frente. Y si no has hablado con la lengua, has hablado con las obras, que todavía es peor. Y has dicho como el arrogante y soberbio Faraón: ¿quién es Dios para que yo oiga su voz? ¿Quién es Dios para meterse en gobernarme? Yo no dependo de nadie. Yo soy dueño de mí mismo, y hago lo que me da la gana. ¿Qué ley? ¿Qué preceptos son estos? Por más que diga Dios que el yugo de su ley es suave, y su carga ligera, yo no estoy por yugos, ni por cargas ni ataduras ningunas. Yo quiero vivir de mí mismo, según mi gusto y antojo. Que mande él lo que quiera, que yo haré lo que me dé la gana. Cállate, atrevido. Escucha la queja de tu Dios, que te echa en cara tu maldad y te dice: has hecho trozos de mi yugo, has hecho añicos de mis lazos de amor, y has dicho con el mayor atrevimiento: no te quiero servir. Has quebrantado mi yugo, has roto mis vínculos y dijiste: no serviré. Oh temeridad espantosa. Oh atrevimiento sin igual. Así respondes a Dios, al infinito, al omnipotente, al inmenso. Tú, cabalmente tú, miserable criatura suya, tierra, polvo, ceniza, putrefacción y gusanos. Tú, precisamente tú, que si andas sobre la tierra es porque Él te aguanta. ¿Y no es esta una suma injuria hecha a su infinita majestad? Sí, lo es, y muy grande injuria. Un padre de familias se aflige al ver que su hijo no le hace caso. Un esposo se entristece al ver los caprichos que a veces tiene su esposa. Y el Señor se incomoda al ver que el criado no hace lo que Él le ha mandado.
Escucha, pecador, la voz del mismo Dios que se queja de ti, hijo desobediente y despreciador del Padre que te ha criado y exaltado. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos me despreciaron. Se queja de ti, alma pecadora. Dios es tu esposo, que te ama entrañablemente y desde la eternidad. Pero tú, en lugar de corresponder a sus cariños, te has dejado llevar de tus caprichos y le has faltado a la fidelidad. Dios te ha corregido, pero tú, ¿qué has hecho? ¿Cómo te has portado? Escucha la voz de tu mismo esposo que te dice que en lugar de enmendarte, has aumentado tus infidelidades y multiplicaste tus fornicaciones. Oh pecador, si bien pensaras que en cada pecado que cometes ofendes a todos los divinos atributos, seguro estoy de que no pecarías con tanta desfachatez y atrevimiento. A fin, pues, de contenerte en la maldad, dígote que pecando ofendes. Primero, la inmensidad de Dios. Por razón de la inmensidad, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Él mismo te lo dice por Jeremías: yo lleno el cielo y la tierra. Los reyes y emperadores, por grandes que sean sus estados, tienen sus límites, y fuera de allí nada pueden. Pero los dominios divinos son ilimitados. De todo es dueño el Señor. El rey o emperador no lo puede ver todo por sí mismo, se ha de valer de otros. Pero Dios todo lo ve, todo lo oye, porque está presente en todo lugar. Dime, pues, pecador, delante de Dios, ¿tendrás valor para pecar? Cuando un hijo o una hija quiere cometer una maldad, procura buscar una ocasión que su padre no lo vea ni lo oiga. Y tú, pecador, ¿tendrás valor para pecar delante de Dios, que es tu Padre? Cuando una esposa quiere faltar a la fidelidad, anda con cuidado que su esposo no lo vea. ¿Y tú, alma cristiana, no te avergonzarás de pecar a la vista del mismo Dios que es tu esposo? Cuando un hombre malo quiere seducir a una joven doncella o a una recién casada, procura que su padre o marido no lo entienda. Y si por alguna casualidad impensada queda sorprendido infraganti en la maldad, queda tan confundido y avergonzado que no sabe en qué se halla. Pues mira, pecador, que seduces a esa alma hija y esposa de Dios, y el mismo Dios te sorprende y te ve en el acto mismo de la maldad. ¿Cómo no te avergüenzas? ¿Cómo no te quedas muerto de pena y confusión? Cuando un ladrón quiere robar, espera la oscuridad de la noche, se va al lugar y antes de cometer la maldad, mira adelante y atrás, por uno y por otro lado, y cuando está seguro que nadie le ve, es cuando comete la injusticia. ¡Ay, miserable! Tú piensas que, con estar oculto de los hombres, ya nadie te ve. Pues sepas que todavía te ve Dios, a quien debes temer más que a todos los hombres juntos. Él es el dueño, propiamente tal, de todas las cosas. En robar delante del mismo dueño hay un pecado más. Si quieres pecar, busca un lugar en que no esté Dios, y entonces haz lo que quieras. Si quieres pecar, busca donde Dios no te vea, y haz lo que quieras, dice Agustín de Hipona. Jamás se ha leído en la historia que haya habido ladrón tan atrevido que delante del juez, de los testigos y del verdugo, se haya atrevido a cometer delitos. Y esto que no se lee en la historia, se ve todos los días en los pecadores que tienen la audacia de pecar. Cometen el crimen delante de Dios, que es el juez supremo que los ha de juzgar, y delante del ángel custodio y del demonio, que serán sus testigos en el tribunal de Dios. A más de esto, el fuego, el fuego que en tantos lugares se halla, y aun el mismo calor del pecador, es una imagen o figura del fuego del infierno que como instrumento y verdugo de la justicia de Dios le atormentará. Dios no puede menos que acelerar la pena y el suplicio del pecador al ver que peca delante de sus mismos ojos, según vemos en el ejemplo que nos trae la Sagrada Escritura en el libro de Ester 7. Asuero estaba incomodado contra el malvado Amán, y para distraerse se salió a un jardín, pensando qué resolución tomaría. Volvió a tiempo en que le vio postrado sobre la tarima en que la reina estaba recostada, y creyendo que Amán quería cometer alguna maldad, exclamó: ¿también en mi propia presencia y en mi casa?
colgadlo en ese madero. Tal atrevimiento de pecar en mi palacio y estando yo presente. Colgadle en el suplicio, en el patíbulo. Y no temes, pecador, diga y haga contra ti Dios nuestro Señor, al ver que realmente pecas en su misma casa, pues que es dueño del universo, y en su misma presencia, ya que está en todo lugar. No temes que diga a ese atrevido que tiene la desfachatez y desvergüenza de pecar, también en mi presencia, en mi propia casa, atadle y colgadlo en el patíbulo. El pecador, pecando, desprecia a Dios y le ofende. Segundo, en el atributo de la omnipotencia. Dios, por su omnipotencia, ha criado todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por Él. Joan Priperi. Y por lo mismo es dueño y señor de todas ellas. Él las da a quien quiere y como quiere, quitándoselas cuando le place. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Pues dime, pecador, ¿qué tienes que no lo hayas recibido de Dios? ¿Qué tienes que no hayas recibido? No, nada tienes que no lo hayas recibido. Nada has traído a este mundo, nada te llevarás en la hora de la muerte. Todo, enteramente todo lo dejarás. Dios te ha dado el alma con sus potencias para que le sirvieras y amaras en este mundo, y después fueras feliz con Él por toda la eternidad allá en el cielo. Te ha dado el cuerpo con sus sentidos. Te ha dado salud, honra, riquezas. Te ha dado un universo entero que, día y noche, a voces te está diciendo que le ames. El cielo, la tierra y todas las cosas me dicen que te ame, dice Agustín de Hipona. ¿Y tú, pecador, amas y sirves a un Dios tan bueno? No, lo que haces es ofenderle, y aún te vales de las potencias, sentidos, salud, riquezas y de todo lo demás para ofender a Dios. ¿Qué dirías tú, pecador, si vieras a una esposa a quien su marido ama muchísimo, y tanto que le ha entregado riquísimas joyas y vestidos, pero esta esposa ha salido de tan mala cabeza que se vale de las mismas joyas y vestidos para pecar con otros, olvidándose de su bondadoso esposo y ofendiéndole con la más fea de las maldades? Oh, sí, paréceme oír que dices que tan mala e ingrata mujer merece ser quemada viva. Pues bien, tú eres esa mujer. Tú, alma pecadora, eres esa malísima mujer a quien acabas de condenar. Dios te ha dado entendimiento, y tú te has valido de esa alhaja tan noble para pecar, discurriendo y pensando cómo lo harías para lograr tus pretensiones. Dios te ha dado memoria, y tú la has empleado para ofender a Dios, acordándote de las cosas malas y deleitándote en ellas. Dios te ha dado voluntad para amarle a Él únicamente. Te ha dado tal capacidad que solo Dios te puede llenar, pero tú has echado fuera a Dios para amar el pecado. Dios te ha dado un corazón, y quiere que con todo ese corazón le ames. El mismo Dios que lo ha criado te lo ha confiado, y te manda que lo selles con su santísimo nombre, para que te acuerdes que es suyo. Ponme como sello sobre tu corazón. Te lo pide, y te dice, Hijo, dame tu corazón. Pero tú, ¿qué haces? Ay, apenas me atrevo a decirlo, y no obstante, no puedo callarlo. Haces de tu corazón un templo de ídolos por los vicios que albergas en él, según la frase de Agustín de Hipona. El vicio en el corazón es un ídolo en el altar. Cada vicio en el corazón es un ídolo en el altar. Lo mismo debo decirte de los sentidos corporales. Tú haces servir la vista para mirar cosas torpes y leer libros malos. Tú haces servir la lengua para hablar torpezas, maldecir, jurar, blasfemar, murmurar y otras maldades. Tú te vales del oído para escuchar lo que no debes, y así de los demás sentidos. De modo que puede asegurarse que te sirves de todos ellos para más ofender a Dios, y que cometes muchos pecados que no cometerías si Dios no te hubiera dado esas joyas de las potencias y sentidos que te ha confiado. O si no, dime, ¿cometerías esos pecados que cometes con la vista si fueras ciego? ¿Dirías esas malas palabras que dices si fueras mudo? ¿Cometerías esas torpezas
si estuvieras siempre tullido y sepultado en el lecho del dolor? Con lo que he dicho hasta aquí parece que no puede ya llegar más allá tu ingratitud y atrevimiento. Pero, ay de mí, todavía me falta decir lo principal que hay en este punto. Y es que el pecador, para pecar y ofender a Dios, no solo se vale de las potencias, de los sentidos y de todo lo demás que Dios ha criado, sino que además se vale del mismo Dios para insultar y ofender a Dios. No penséis que este sea un pensamiento o ponderación mía. No, es una queja muy sentida que da el mismo Dios al pecador con estas palabras: «Me hiciste servir en tus pecados, y me has dado pena con tus iniquidades». Y como dicen los expositores, Dios concurre a la acción material del que peca, mas no a la malicia. Esto lo entenderéis más claramente con esta semejanza o comparación de lo físico con lo moral. Así como el hombre formado recto por Dios con las dos piernas sanas para andar bien, con majestad y gallardía, si tiene la desgracia de romperse una pierna, podrá curarse, es verdad, pero le cojeará la pierna. Y ese defecto será propio no de la naturaleza del hombre y del auxilio y vida que le da Dios, sino de la desgracia del hombre. Así también en lo moral, Dios ha criado al hombre recto, y para que sus acciones tengan bondad moral, debe éste dirigirlas con esta rectitud al fin a que fue criado, esto es, a la gloria de Dios. Por la malicia del hombre, sin embargo, las acciones que hace y a las cuales concurre Dios en cuanto son acciones, no andan rectas, sino cojeando, apartándose del recto fin y dirigiéndose a la criatura en vez del Criador, a quien ofende quebrantando su ley. Pondera bien, cristiano, esta verdad. Dios nuestro Señor es la primera causa, el primer motor, el universal agente, y como tal concurre con todas las criaturas a sus obras. Por consiguiente, sin el concurso de Dios no puedes ver, oír, hablar, ni mover mano, ni pie, ni entender, ni querer, ni hacer otra cosa alguna. Esta ayuda la ofrece a todos, por su infinita bondad, con el deseo que se valgan de ella para la virtud, para el mérito, con que consigan la gloria, y esto con tanta liberalidad, que como si fueras dueño de su omnipotencia, así te deja obrar con ella como tú quieras. ¿Qué linaje de maldad e inhumanidad sería la de un hombre que para matar a otro, obligara al padre a que le alumbrara para asesinar a su hijo? Y si no contentándose con eso, cogiera el asesino y armara la mano del padre para hacerle concurrir a las heridas del hijo hasta quitarle la vida? Pues bien, tú eres ese hombre. Tú, pecador, con el pecado que cometes asesinas a Jesucristo, y lo vuelves a crucificar, como dice San Pablo. Te vales de la inmensidad de Dios Padre para que te alumbre, y obligas a la omnipotencia de este mismo Dios Padre a que concurra contigo para asesinar a su Hijo Jesucristo. Pasmaos, cielos, ante esto. Pasmaos, cielos, sobre una monstruosidad tan horrenda. ¿Cómo no se abre la tierra para tragarte? ¿Cómo no sale de su seno el mar para arrebatarte? ¿Cómo no salen las llamas del infierno para devorarte vivo? Pecador atrevido. Todavía hay más que decir sobre tan horrenda maldad. ¿Qué dirías de un facineroso que no solo obligase a un padre de familias a alumbrar y ayudar a matar a su propio hijo, sino que después asesinase y quitase la vida al mismo padre? Pecador. Ah, tú eres ese hombre. Tú has hecho servir al Padre Eterno con su concurso y vida que te da, a matar a su Hijo. Me hiciste servir en tus pecados, crucificando de nuevo en sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a ignominia. Sí, vuelves otra vez a crucificar en ti mismo, en la casa de tu corazón, a Jesucristo, y le has expuesto al escarnio. A más de esto te has vuelto contra el mismo Padre Eterno, y con tu voluntad, en tu mismo corazón has dicho, como el más atrevido de los necios: no hay Dios. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Tú has querido que no hubiese Dios para que no viese, para que no supiese tu maldad. O si venía a saberla, para que no castigase, ni pudiese castigar tu maldad. ¿Y qué es esto, sino querer que Dios no sea Dios, o que no sea como es, inmenso,
sapientísimo, justísimo y bonísimo. Que muera este Dios, dices tú con tu pecado. Para mi voluntad está ya muerto, ya en mi corazón no existe tal Dios. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Sí. En cuanto está de tu parte quitas a Dios la vida, la existencia. Dios es el principio y fin de todas las cosas. Todas las crió para su mayor honra y gloria. Y tú, pecador, pecando quitas a Dios la razón de último fin, y das honor y razón de último fin al vicio, al pecado que cometes. Este es tu Dios, tu ídolo, como dice San Agustín. El vicio en el corazón es un ídolo en el altar. Ya eres un idólatra, y peor que un idólatra, dice San Jerónimo. Porque el idólatra quemara allá a su ídolo 2 granitos de incienso, y tú le quemas tus pensamientos, palabras, obras y afectos, el cuerpo y el alma, en el tiempo y en la eternidad del infierno. ¡Ay, pecador! Atiende, mira bien lo que haces pecando. Mira que estás resistiendo al Espíritu Santo. ¡Ay, pecador! ¿Qué haces? Ah, no quieras contristar al Espíritu Santo, te diré con el apóstol San Pablo. No extingas a este Espíritu, pero ay de mí, que nadie te detiene. Tú quieres pecar y vivir en tan mal estado. Esto era lo que hacía llorar a San Agustín, y con palabras mezcladas con sollozos, decir al alma en pecado. Eras esposa de Cristo, eras templo de Dios, eras habitación del Espíritu Santo. Y cuando digo tantas veces eras, es necesario que otras tantas veces gima, porque ya no eres lo que fuiste. Eras esposa de Cristo, eras templo de Dios, eras habitación del Espíritu Santo. Y cuantas veces he dicho que eras, otras tantas veces debo llorar, porque ya ahora no eres lo que fuiste. Ya no eres templo de Dios, sino una pagoda de ídolos, sino un infierno ambulante, una carrera de demonios que te llevan al abismo infernal, y ya te tienen sobre el pozo del abismo, sin esperar más que el permiso de Dios para echarte en él. Sobre el pozo del abismo, el pecador pecando ofende y ultraja. Tercero, a la beneficencia de Dios, porque ultraja a aquel mismo Dios que le ha dado el ser y le conserva, no obstante, de poder en cada momento reducirlo a la nada. En la Santa Escritura se lee que un ángel cogió por los cabellos al profeta Habacuc, y suspendido así, lo llevó por los aires hasta Babilonia, al lago de los leones, donde estaba Daniel. Esta es la historia. Decidme, pues, ahora, ¿qué locura no habría sido la de Habacuc, si mientras estaba así suspendido, hubiese sacado un cuchillo para herir la mano del ángel que le sostenía? Pues bien, Dios nuestro Señor sostiene al pecador sobre la boca del infierno por un cabello, esto es, por un hilo de su fragilísima vida. ¿Qué locura no será, pues, el herir, como lo hace pecando, la mano del mismo Dios que le sostiene? 2 cosas, amadísimos hermanos, me llaman aquí muy particularmente la atención y admiración. La una es la ingratitud del pecador, y la otra es la paciencia de Dios en sufrir un monstruo tan ingrato y cruel. Digo la primera, la ingratitud del pecador, pues vemos que los animales reconocen a su dueño, le tienen amor, le sirven, le hacen fiestas. El buey respeta a su dueño y le es muy útil. El caballo sirve a su dueño y le lleva con mucho gusto sobre su lomo. El perro ama muchísimo a su amo, le hace muchísimas fiestas, le acompaña en sus viajes si quiere, o se queda en casa para guardarla, según la voluntad del amo, de la que siempre está pendiente. Cuando llega de fuera su amo, es el primero que le sale al encuentro y le hace la bienvenida. Es el amigo de los amigos del amo y el enemigo de sus enemigos. Finalmente, el perro fija a cada momento la vista en el rostro de su amo para conocer su voluntad y cumplirla, como que en todo quisiera darle gusto y en nada disgustarle. Pregunto yo ahora, ¿no estamos más obligados nosotros a amar y servir a Dios que los animales a amarnos y servirnos a nosotros? Sí, y mucho más. ¿Y lo hacemos? No. A un animal no le hemos dado la vida, y Dios nos ha dado y nos conserva la salud y vida que tenemos. Los animales, por bien que nos sirvan,
cuando mueren los echamos en un barranco o basurero. Y si nosotros servimos a Dios, en paga y recompensa, después de la muerte, nos llevará al cielo, donde nos hará participantes de sus felicidades eternas en la gloria. Por el contrario, nos amenaza con los suplicios eternos del infierno si no le servimos y amamos. Y no obstante de una obligación tan sagrada y esencial, acompañada de tan halagüeñas esperanzas y amenazada con eternos castigos, dice con las obras el pecador que no quiere servir a Dios, que quiere ser su enemigo, y como buey bravo, le da a Dios con los cuernos de su soberbia y orgullo, como caballo desbocado, le echa coces con su desprecio e irreligión, y como perro rabioso, le muerde con sus blasfemias e insolencias. La ingratitud del pecador me admira mucho, pero no me admira menos la paciencia de Dios en sufrir tal monstruo de ingratitud. Para entender mejor la paciencia de Dios, amadísimos hermanos, observad bien lo que pasa naturalmente. Si una mosca os molesta, no la sufrís, sino que luego la espantáis o la apartáis. Si una pulga os pica, no la sufrís, sino que al momento la cazáis, y si la podéis coger, la matáis. Si un alacrán o escorpión os cae en el seno, ni le dais tiempo para que os pique, sino que al momento le sacudís y le quitáis la vida. Y Dios nuestro Señor sufre a aquel pecador, a aquella pecadora que le molesta más que a nosotros todas las moscas, que le pican más que a nosotros todas las pulgas y demás viles insectos. Dios sufre a aquel pecador, a aquella pecadora que por sus pecados es más fea y dañina que todos los alacranes o escorpiones, sapos, lagartos, culebras y víboras, que así los llama San Juan a los pecadores, diciéndoles, raza de víboras. ¿Quién os ha dicho que podréis escapar de la ira de Dios que os espera? No penséis quedar impunes por esto. Él tiene paciencia y espera que hagáis frutos dignos de penitencia. Pero si no la hacéis, ya se va a dar con el hacha al tronco de la vida infructífera y echarla a los infiernos. Ya tiene el bieldo en la mano para limpiar su era y mandar a los justos como trigo bueno a los trojes de la gloria y a los pecadores como paja y cascabillo al estercolero y fuego del infierno, al infierno de fuego. Todavía más. Si un perro bueno se vuelve rabioso, le hacéis quitar la vida. Si un amigo os hace una felonía, una injusticia u otra maldad, ya peleáis, ya reñís, y os enemistáis de tal modo que ya no os habláis ni miráis, y si acaso volvéis a hacer las paces, y os la juega por segunda vez. Entonces, sí que reñís de tal manera que ya no hay que contar con otra reconciliación, considerando como una imprudencia y una temeridad el volverle vuestra amistad y fiaros más de él. Dios, empero, es tan paciente que si el cristiano cae en pecado y se humilla pidiéndole perdón y haciendo una buena confesión, al instante le perdona, no una falta sino a millares. Si reincide, le vuelve a perdonar hasta a un número sin número de veces. Ah, bendita sea la paciencia de Dios en sufrir al pecador. Oh, si el cristiano imitara tal paciencia y fuera agradecido a la beneficencia de Dios, sin ultrajarle como lo hace pecando, desprecia y ofende también la bondad de Dios. Escucha, pecador, lo que dice el mismo Dios a su pueblo, a ti y a todo pecador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he contristado? Respóndeme. Dime, pecador, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? ¿En qué te he ofendido para que así tú me persigas y me maltrates? Dime, pecador, ¿qué motivo tienes? ¿En qué te he ofendido? ¿Te he ofendido quizás porque te he criado y dado el ser racional que tienes? Yo era bien libre de criarte o dejarte de criar, y toda vez que determiné darte ser, podía darte el ser de bestia, de planta, de piedra, pues no tenías tú más derecho a una cosa que a otra. De la nada te saqué a ti, como saqué las bestias, plantas, piedras y demás cosas, y no obstante, que todas estas cosas no han recibido ni de mucho en su creación las gracias que tú, ellas me obedecen, cumplen exactamente mi ley. Nunca pecan, jamás me ofenden. Y tú, tan agraciado, tan distinguido por mí mismo, desprecias mi ley, pecas y me ofendes. ¿Qué te he hecho? Respóndeme. Yo no solo te he ennoblecido sobre todos los animales, plantas y demás cosas,
sino que te he distinguido entre los de tu misma especie, y estas distinciones parece que las tomas como motivo de insultos, y para más ofenderme. Respóndeme, dime, ¿te he ofendido porque te he dado alma con potencias desarrolladas más que a los otros? ¿Te he dado entendimiento? ¿Y por esto me ofendes más que aquellos bobitos con tus pensamientos y discursos malos? ¿Te he dado memoria y voluntad? ¿Y tú te complaces en la maldad? Yo te he dado vista a preferencia de tantos otros que son ciegos. Y como si esto fuera un agravio que yo te he hecho, te sirves de estos mismos ojos para ofenderme, leyendo escritos y libros malos, mirando cosas obscenas y provocativas. Dime, ¿te he ofendido en darte habla, a preferencia de otros que son mudos? Estos con su lengua no me ofenden, y tú te vales de esta lengua que tanto te distingue para hablar palabras de maldición, blasfemias, juramentos falsos, torpezas y otras malas expresiones. Dime, ¿te he ofendido en darte la perfección de los demás sentidos, cuando te vales de todos estos para pecar? Dime, ¿te he ofendido en darte salud, cuando veo que la empleas para cometer pecados que de ninguna manera cometen los que, privados de ella, se hallan sepultados en el lecho del dolor? Dime, ¿te he ofendido en darte hermosura, riquezas y honores, cuando veo que con todas estas cosas te vuelves contra mí, cometiendo pecados que no cometerías si no tuvieras hermosura, ni riquezas, ni honores, o a lo menos no cometerías tantos? Es decir, que cuanto más bueno y generoso ha sido Dios contigo, tanto más malo has sido tú, oh pecador, para con Él. Pero dime, hijo mío, ¿en qué corazón cabe tanta maldad e ingratitud? ¿De qué entendimiento sale tal modo de discurrir? Tú naturalmente discurres de esta manera. Si tienes un criado muy bueno, que te sirve bien, que es laborioso, honrado, etc., dices, es necesario pagarle bien su salario para que esté contento, para que no se me vaya, y esto porque es bueno. Si tienes un caballo bueno en la forma, en la marcha, en todo, dices, es preciso cuidarlo bien. ¿Y por qué? Porque es bueno. Esta es la razón. Si tienes un perro que es muy fiel, que guarda tu persona, tu casa e intereses, que te sirve mucho para cazar, dices, es preciso cuidarlo. ¿Y por qué? Porque es bueno. Esta es la regla general con que se mide todo. Es bueno, luego se debe amar más, atender y apreciar más. Y como no hay regla general que no tenga su excepción, esta cabalmente hace recaerla el pecador sobre Dios. Dios es bueno, el único bueno, y cabalmente es lo único que el pecador desprecia, amando todas las cosas, aun las más viles, más que a Dios. El pecador ha recibido de Dios muchos beneficios, por esto lo ofende tanto más, cuanto mayores son los beneficios que de él ha recibido. Dios no quita luego la vida al pecador que tiene la audacia de ofenderle. Por esto el pecador aumenta el número de sus pecados. Dios espera a penitencia al pecador perdonándole siempre que de veras se confiesa, y por esta misma facilidad del perdón, comete él con mayor facilidad los pecados. ¡Qué horror! Horrorizado el profeta David de la facilidad con que se ofende a Dios, pregunta, ¿por qué el impío ha irritado a Dios? ¿Por qué cosa, por qué valor o interés ofende el pecador a Dios? Y contesta el profeta Ezequiel, por un puñado de cebada y un pedazo de pan. Por lo que vale un puñado de cebada, un mendrugo de pan, por un vil interés, por un vil deleite, por un desahogo de una vil pasión, por un capricho, por un punto de honra. El demonio dice al cristiano, todas estas cosas te daré, si cayendo me adorares, si cayendo del estado de gracia en que te hallas, si cayendo del camino de la salvación en que te encuentras, me adorares por tu Dios, por tu Señor, si consientes en el pecado. El enemigo malo es como aquel comerciante que si puede hallar bueno y barato, nunca compra caro. El demonio desea tu alma, y para adquirirla te ofrece todo lo que hay en el mundo, pero si conoce que por menos se la darás, muy poco te ofrecerá. Dime, ¿por qué cantidad te has vendido por esclavo de Lucifer? ¿Por qué cantidad has hecho traición a Dios?
¿Por qué cantidad has vendido la herencia de la gloria del cielo? ¿Por qué cantidad has entregado el castillo de tu corazón? ¡Ay, por un pecado! Por un pecado que en lugar de enriquecerte y sacarte de ahogos, te ha empobrecido más, te ha hundido más en la miseria causándote la vergüenza de haberlo cometido y abochornándote delante de la gente que lo saben. Sí, por un pecado lo has abandonado todo. Ah, has despreciado al mismo Dios. El desprecio es la injuria más grande que puede hacerse a un hombre, porque hiere al honor, que se aprecia más que la misma vida, mayormente entre gente sabia y de alta categoría. Léese en la historia que Carlos VII de Francia, rey de Francia, amaba muchísimo a un grande de su corte, que era muy bueno y fiel capitán. Un día el rey, por curiosidad y cariño, le dijo: «¿Qué te parece? ¿Hay por ventura en el mundo cosa que te pudiera mover a rebelarte contra mí, amándome como me amas y queriéndote yo como te quiero?» «Ay, señor, sí que la hay», respondió el caballero. «Un desprecio que su majestad me hiciese, y le suplico que no haga conmigo la prueba. Ahora, pues, si el desprecio que hiciese un rey a un vasallo sería tan fatal, ¿qué tal sería el desprecio de un vasallo al rey? ¿Qué tal será el desprecio de una vil criatura al Criador, al Rey de reyes y Señor de señores? Con ese desprecio que hace el pecador, hace a Dios tanta injuria, que es mucho mayor el deshonor que hace a Dios con un solo pecado mortal, dice Señor y Juniore, que honor y gloria le han dado, dan y darán todos los ángeles y santos, hasta María Santísima. La razón es, porque todo ese bien, aunque tan grande, es un bien finito y limitado, pero un solo pecado mortal es un mal infinito, por injuriar a un Dios infinito. Y de esta manera es infinito, dice Santo Tomás. De modo, pecador, que tú solo, con un solo pecado, has injuriado y ofendido más a Dios que alabanza y gloria le han dado todos los ángeles y santos. Y Dios, más ofendido se ha visto por un pecado tuyo, que glorificado por las alabanzas de todos los buenos, a la manera que un rey que se ve herido de muerte, por uno solo de sus vasallos, esta herida le causa más sensación que el verse alabado de todos los demás. La alabanza y el honor son debidos a Dios, la injuria de ningún modo. Dios debe ser alabado, servido y obsequiado de todos, pero injuriado nunca jamás. Tú dirás que cuando pecas, no pecas para despreciar, ni jamás tuviste intención de despreciar a Dios. A lo que responde Santo Tomás, que si no desprecias a Dios directamente, lo desprecias indirectamente. Como ofende a su padre noble un hijo de familias que contra su voluntad se casa con una mujer de vil condición. O bien como una mujer casada que, habiendo faltado a la fidelidad conyugal, al reprenderla su marido le respondiese: «Marido mío, no tienes por qué quejarte, porque si he andado con otros hombres, no ha sido para ofenderte ni injuriarte, sino por un capricho mío, por mi gusto». ¿Quién de vosotros, casados honrados, quedaría satisfecho con semejante disculpa de su infiel esposa? Yo creo que ninguno. Al contrario, cada uno se tendría por altamente ofendido en el honor, y con razón. Ahora pues, ¿qué dirá Dios al pecador que, por excusar su pecado, anda diciendo que si ha pecado, no ha sido para despreciar a Dios? Que él ama mucho a Dios, que no más lo ha hecho por aquel gusto, interés u otra cosa así. ¿Pensáis que Dios aceptará la disculpa? A buen seguro que no. A mí me parece, amadísimos hermanos, que antes de la venida de Jesucristo los pecadores podían tener alguna excusa. Pero ahora, ¿qué excusa podrán dar de su pecado? Dice el mismo Jesucristo. El apóstol San Pablo afirma, y quiere que se enseñe, que la gracia del Dios Salvador nuestro ha iluminado a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos sobria, justa y religiosamente en este siglo. Y no solo con las palabras y obras enseñó Jesucristo que habíamos de abstenernos y huir de todo pecado, sino también con los sufrimientos y muerte. Todos sabemos que Jesucristo ha muerto para destruir el pecado. Este es el fin y el fruto de todo lo que padeció. Este es todo el fruto
para que sea quitado el pecado, dice el profeta Isaías. Y San Pablo dice expresamente que, para rescatarnos del pecado, se ha entregado Jesucristo a la muerte por nosotros. Se dio a sí mismo por nosotros para que nos redimiera de toda iniquidad. De ahí concluyen los santos padres y los teólogos que según los decretos eternos de Dios y los derechos de su justicia, la muerte de Jesucristo su Hijo era necesaria para borrar el pecado y reparar la injuria que el hombre había hecho a Dios. Así todos los pecados que precedieron a la pasión del Salvador, los que se cometen todos los días y los que se cometerán hasta el fin del mundo, contribuyeron a su muerte. Yo bien sé que cuando fijáis la vista en la imagen de Jesús crucificado, os conmovéis al contemplar las penas, los dolores y la muerte que sufrió. Pero yo quisiera que pensarais y quedarais bien persuadidos de que vuestros pecados fueron la causa de todos los sufrimientos y muerte del Redentor, porque la divina sabiduría los previó, y por ellos sufrió, y por ellos preparó el remedio antes que viniera la enfermedad, según está escrito. Antes de la enfermedad, aplicad el remedio. Otro motivo que debe haceros aborrecer y detestar el pecado es que todas las veces que pecáis mortalmente, renováis la pasión de Jesucristo y le hacéis morir espiritualmente en vuestras almas. Así lo enseña San Pablo, que los cristianos que tienen la desgracia de caer en pecados mortales, después de su bautismo, crucifican de nuevo a Jesucristo dentro de sí mismos, y le exponen a todos los ultrajes de su pasión, volviendo a crucificar en sí mismos al Hijo de Dios y teniendo por escarnio. Y como dice el angélico doctor Tomás de Aquino, cuando pecas, das ocasión para que Cristo sea crucificado de nuevo. Por manera que si Jesucristo no hubiese muerto, o si su redención no hubiese sido tan copiosa que no hubiese alcanzado hasta aquí, tú le obligabas o le dabas causa para volver a sufrir, para redimirte. Quizás dirás que Jesucristo murió y resucitó ya, que ahora es ya impasible e inmortal, y por tanto, que no le puedes de ningún modo crucificar. Esto es verdad de parte de Jesucristo. No puedes crucificarle otra vez. Pero en cuanto está de tu parte, vuelves a hacerlo, como lo explica Señeri Juniore con esta comparación. Dice, si aquí en ese presbiterio hubiera un rey vestido con una coraza de bronce, y fueras tú con el puñal, y le dieras el golpe en el pecho, como dicho rey está preservado con la coraza, no pasaría el puñal, pero de tu parte habrías puesto toda tu malicia y acción para matarlo, y merecerías el castigo de regicida. Así es como tú, cuando pecas, descargas el golpe contra Jesucristo. Es verdad que está preservado de la coraza de la inmortalidad, pero de tu parte, tú pones la acción. Con tus malos pensamientos, le coronas de espinas. No haciendo caso de sus leyes, le tratas de un rey de burla. Le pones una caña por cetro siempre que desprecias las amenazas que te hace con las penas eternas del infierno. Con los robos e injusticias que cometes, le taladras sus santísimas manos. Con los pasos que das a la casa del juego, de la embriaguez, de la mujer mala, le pasas los pies. Con los gustos brutales que das a tu cuerpo, le vuelves a azotar dejándolo de pies a cabeza todo una llaga, y sin embargo le estás dando siempre con tus pecados. ¡Ah! ¿Y ni ahora que te hago conocer toda tu malicia te detendrás? Oye a Agustín de Hipona. Satis est vulnerum, satis est. Basta, pecador, basta ya. Demasiadas llagas has abierto, demasiados pecados has cometido, demasiado has ofendido a Jesucristo. Para mayor pena y confusión tuya, y para mayor dolor de tus pecados, debo decirte que la pasión y muerte que con tus pecados haces sufrir a Jesucristo, le es más repugnante que la que sufrió de los judíos. Cuando Jesucristo murió en el Calvario, fue por efecto de su elección, como dice el profeta Isaías. Fue ofrecido porque él mismo quiso. Pero cuando tú le haces morir pecando, Jesucristo no quisiera. Por esto te manda interiormente tantas inspiraciones y toques de la gracia. Cuando los judíos hicieron morir a Jesucristo, fueron ejecutores de un decreto del cielo que había determinado su muerte como un medio necesario para la redención del género humano. Mas cuando tú le haces morir en tu alma, miserable pecador,
¿Es este un medio de salvarte? ¿No es, al contrario, un pecado que merece tu reprobación? En fin, cuando los judíos hicieron morir a Jesucristo, no sabían lo que hacían, y si le hubieran conocido como autor de la gracia y de la gloria, nunca se hubieran atrevido a crucificarle, dice San Pablo. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero tú, miserable, tú lo sabes, tú lo dices, tú lo crees. Es un principio de tu religión, un artículo de tu fe, y no obstante, tienes el furor de ultrajarle y de crucificarle. Vuelven a crucificar en sí mismos al Hijo de Dios. Notad bien, amadísimos hermanos, la expresión del apóstol. Los pecadores, dice, crucifican en sí mismos al Hijo de Dios. Esto, y esto solo, basta para hacer comprender toda la malicia del pecador y la injuria que hace a Jesucristo. Si se condujese a un criminal al suplicio, y al llegar allí no hubiera palo en que ajusticiarle, ¿qué diríais vosotros de un hombre que se ofreciera a servir de palo? Ah, no habría maldad ni crueldad, me diríais, semejante a esta. Pues esto mismo es lo que hace el pecador cuando consiente en la maldad. Ofrece y entrega su corazón para que sirva de palo. Sí, el corazón del pecador es el Calvario. Es la cruz en donde es crucificado otra y otras veces Jesucristo. El juez Pilatos que le condena a muerte es su entendimiento. Los judíos que piden la muerte son sus apetitos desordenados. Su entendimiento se resiste, le repugna. Conoce la maldad, pero sus pasiones gritan y dicen: «Quítalo, quítalo, crucifícalo, crucifícalo». Mas quiero el Barrabás del pecado que a Jesús, hasta que por último consiente y firma la sentencia. ¿Y ahora quién la ejecutará? Allá en el Calvario había soldados, había verdugos, pero aquí en tu corazón no hay otro verdugo que tu misma voluntad. ¿Y tú harás de verdugo? Es posible. Ah, tú que eres hijo de Dios, ¿tendrás valor para crucificar a tu padre? Tú, que eres esposa de Jesucristo, ¿tendrás valor para crucificar a tu esposo? ¿Es posible que un hijo mate a su padre y que una esposa mate a su esposo? Oh, esto lo hace solamente un pecador, una pecadora seducidos por Satanás. Todavía más, para ejecutar la sentencia siempre dan alguna paga al verdugo. Pues bien, dime, pecador, verdugo de Jesús, ¿cuánto te han dado para cometer ese deicidio? ¿Te han dado 30 dineros como a Judas Iscariote? Quizás menos. Quizás aún has dado dinero tú para poder cometer la maldad materialmente. Oh cielos, pasmaos. ¿Quién no tendrá horror al pecado? Amadísimos hermanos, si el considerar la injuria tan grande que se hace a Dios y a Jesucristo no es bastante para contener al pecador en la carrera de sus pecados, tal vez se detendrá y aún arrepentirá de los cometidos si reflexiona bien la injuria y agravio que, pecando, hace a María Santísima. Para que todos conozcáis y consideréis bien esta injuria, debo deciros que así como Dios es nuestro Padre, y como a tal lo invocamos, Padre nuestro que estás en los cielos, así María por adopción y por gracia es nuestra Madre, y como a tal la suplicamos, María, Madre de gracia. También es nuestra Madre por encargo especial que le hizo Jesucristo antes de expirar en la cruz. Mujer, he aquí tu hijo. Y ella con muchísimo gusto aceptó este encargo y última voluntad de su hijo. También es nuestra Madre por ser nuestra corredentora y Madre del amor hermoso. Yo, Madre del amor hermoso. Sí, María es nuestra Madre. Y nosotros, aunque indignos, somos sus hijos. Sentados estos ciertos, seguros y tan placenteros principios, pensad qué pena, qué dolor tan grande no ha de ser para esa virtuosísima y santísima Madre el ver sumido en el pecado a alguno de sus hijos. Qué pena tan grande no tiene una buena madre si sabe que su hijo o su hija anda en malos pasos. Dice el sabio Salomón en los Proverbios: el hijo necio es la tristeza de su madre. ¡Qué tristeza,
Qué pena no será, pues, para María, si en el cielo pena puede haber, el considerar las simplezas y locuras de los pecadores hijos suyos. Si una madre sabe que su hijo, a quien ama entrañablemente, comete delitos que serán motivo para que la justicia lo prenda, lo lleve a la cárcel, a un presidio, al cadalso, ¡ay! ¡Qué pena para una tal madre! Pues en ella sufren juntamente el amor y el honor. ¿Cuáles serán, por consiguiente, la pena y el dolor de María, que tanto nos ama, al ver al pecador reo de pecado mortal, por el cual la divina justicia le llevará a la cárcel y suplicio del infierno? Pero hace subir muchísimo de punto el dolor y la pena que le causa el pecador, hijo suyo adoptivo, por el amor que le tiene, el ver que el objeto que el pecador desprecia y ofende es el mismo Dios, y que vuelve a crucificar a su Hijo Jesús, fruto bendito de sus entrañas. Ah, sí. Esto es lo que acaba de colmar su pena, su dolor, su quebranto. Esto es lo que la mueve a convidar y llamar a todos los mortales y decirles: «Oh vosotros todos, que pasáis por el camino, prestad atención y ved si hay dolor como mi dolor. Oh vosotros todos los que pasáis por este camino, deteneos a mirar si hay dolor que pueda compararse con mi dolor. Ah, venid vosotras mujeres, vosotras que sabéis qué cosa es amor de hijos, y decidme, ¿qué os parece de ese espectáculo que acabo de proponer a vuestra consideración? ¿Hay dolor semejante al de María? Algunos dicen a veces: yo amo mucho a María, yo soy muy devoto de María Santísima. ¿Y pecas? ¿Y vives de continuo en pecado mortal? No, no. Tú no eres devoto de María. Tú no amas a María. Tú eres, al contrario, su mayor enemigo, porque ofendes a Dios, que es su Padre, y crucificas a Jesús, que es su Hijo. Para comprenderlo mejor, supongamos que aquí hay una señora con su padre, a quien quiere mucho, y con un hijo, a quien ama muchísimo. Preséntase a esta señora una persona y le dice: yo la quiero y aprecio en gran manera. Y mientras va diciendo estas palabras, ofende gravemente al padre. A puñaladas mata al hijo de la misma señora. ¿No sería esto una horrorosa felonía, la más refinada crueldad? Pues bien, esta es, oh pecador, la crueldad y felonía que tú cometes con respecto a María Santísima mientras llevas tan mala vida. En tu mano está, sin embargo, el ser amigo y buen hijo suyo, aunque no lo merezcas. Ella es la ofendida después de Dios y de Jesucristo, y con todo ella misma será, si te arrepientes, tu abogada y medianera para alcanzarte el perdón. Se lee allí que una mujer viuda, llamada Tecuitis, o de la ciudad de Tecua, se presentó al rey David, y postrándose en el suelo, con lágrimas y suspiros le dijo: Señor, habed piedad y misericordia de mí. Yo soy una viuda. Se me murió el marido, y en prendas de su amor me ha dejado 2 hijos. De estos el uno ha muerto al otro, y ahora quieren matar al único que me ha quedado, en castigo del fratricidio que ha cometido. Recaiga sobre mí, oh Rey y Señor mío, y sobre la casa de mi padre la culpa, si la hay, en otorgar el perdón de tan horrible delito. Y le dijo el rey que le daba palabra de que a su hijo no se le mataría, y que podía ya desde entonces volver tranquila a su casa. Esta es la letra, amadísimos hermanos. ¿Pero sabéis cuál es su significado, entre otros? Lo diré. María Santísima es esa mujer, tiene 2 hijos. El primero es Jesús. Este es hijo de María según la naturaleza. El segundo es el hombre. Este es hijo suyo adoptivo. El primero es muy bueno, humilde, obediente, caritativo. Todas las virtudes tiene, y las tiene en grado heroico. El segundo, que es el hombre, es soberbio, desobediente, iracundo, envidioso, etc. Y tan malo que un día dio la muerte a Jesús, su hermano mayor, y la justicia divina le busca para condenarle y echarle al suplicio del infierno. La Virgen Santísima representa al Eterno Padre, y pide por ti, pecador, y te alcanza el perdón. Ah, bendita y alabada sea la misericordia de Dios, bendita y alabada sea la misericordia de María. Oh, ven acá, pecador, no temas, no es menester que andes errante y fugitivo, como Adán y Eva,
Caín y otros pecadores que huían y se escondían de la presencia de Dios. Ven acá, preséntate a María Santísima, tu dulce Madre, tu poderosa abogada, que te ha alcanzado la misericordia y el perdón de tus pecados. Ven acá, póstrate humilde a los pies de este Señor que es su Hijo. ¿Le conoces? Este es el mismo a quien tú has ofendido y agraviado. Míralo bien y verás las heridas que tú le has abierto. Verás chorrear la sangre de sus llagas. Pero esta sangre no es como la de Abel, que clama venganza contra su hermano Caín que lo mató. Al contrario, la sangre de Jesús pide clemencia y misericordia. Está muerto, ya lo ves. Pero aún difunto habla y dice: «Perdónalos, Padre, que no sabían lo que hacían cuando pecaban y con los pecados me volvían a crucificar». Yo estoy cierto de que no me habrían crucificado con sus pecados, como lo han hecho, si ellos lo hubiesen sabido, pensado y reflexionado bien. Sin embargo, ellos lo han hecho. Míralo bien, pecador. ¿Ves esas espinas en la cabeza de Jesús? Ah, tú las clavaste, pecador, pecadora, con tus pensamientos de vanidad y torpeza. ¿Ves esos clavos de las manos? Tú los has fijado con tus acciones malas. ¿Ves esos pies taladrados? Tú los taladraste con tus malos pasos. ¿Ves ese costado abierto y ese corazón traspasado de una lanza? Tú lo has traspasado con tus amores prohibidos y con tus rencores. ¿Ves ese cuerpo todo llagado de pies a cabeza como un leproso? Tú lo has llagado con los placeres que te has dado. Ay, Señor, yo no pensaba qué hacía cuando pecaba. Ahora es cuando lo vengo a conocer. Sí, ahora caigo en la cuenta. Ahora, Señor, digo con el arrepentido profeta David: porque reconozco mi iniquidad, y mi pecado está siempre contra mí. Ahora, Señor, conozco mi iniquidad. Ahora y siempre más tendré delante de mis ojos el efecto y resultado de mis pecados, que es vuestra pasión y muerte. Mas así como los judíos, luego que conocieron el mal que habían hecho de crucificar a Jesús, herían sus pechos y le pedían perdón, hagamos nosotros lo mismo, amadísimos hermanos. Pidámosle perdón y digámosle de lo íntimo de nuestro corazón: Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Criador, Padre y Redentor mío, en quien creo, en quien espero y a quien amo sobre todas las cosas. Me pesa de todo mi corazón de haberos ofendido por ser vos quien sois, bondad infinita. También me pesa porque me podéis castigar en los infiernos. Ay, Señor, si en el primer pecado que cometí me hubieseis castigado como merecía, ¿en dónde me hallaría ahora? Sin duda en los infiernos. Pero ya que me habéis esperado, no quiero, Señor, abusar más de vuestra paciencia, bondad y misericordia. Os doy mi palabra de que me confesaré de todos mis pecados. Sí, de todos, aun de aquellos que por su gravedad y fealdad no me atrevía. Pero ahora estoy resuelto y determinado a confesarme, y confesarme bien, y a cumplir con la penitencia que me fuere impuesta por el Padre Confesor. Os ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Y así como os lo suplico, así confío que me los perdonaréis, y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dos banderas. Ad maiorem Dei gloriam.